Con la Resolución Normativa 26 del 2023, ARDA lo que hizo fue definir un nuevo formato para las cédulas catastrales en papel. Vamos a hacer a continuación un repaso de las modificaciones que se aplicaron y de algunas consideraciones que hay que tener en cuenta para la elaboración de las nuevas cédulas. Primero tenemos que entender que las cédulas nuevas están armadas con módulos adaptativos al contenido. ¿Qué quiere decir esto? Es que el rubro va a ocupar tanto espacio como información tenga dentro. Por ejemplo, si nos remitimos a la descripción según título, si la descripción del título es extensa, el módulo se va a adaptar a ese contenido y no vamos a necesitar agregar anexos para el texto. Solamente anexos vamos a agregar para los gráficos. Asimismo, aquellos rubros que no contengan información no van a salir impresos. No es necesario agregar espacios, ceros, guiones ni nada para que el rubro salga. Está bien que el rubro no salga impreso. El CIAPA prevé la impresión de los módulos en forma completa. Esto quiere decir que si el módulo ocupa más espacio y no entra en una carilla, va a salir impresa en la carilla siguiente. Es normal entonces que queden espacios en blanco. La impresión de las cédulas debe ser en doble faz. Y al hacer adaptativo a los módulos puede suceder que no entre toda la información en una sola hoja. Es decir, que el rubro, en vez de quedar cortado, va a salir impreso en la hoja siguiente. Esto va a llevar a que tengamos que prestar atención a la numeración de las hojas. Si yo tengo los módulos que al no entrar en una sola hoja deben ocupar una siguiente, voy a pasar a tener la hoja 1 de 2 y la hoja 2 de 2. Es necesario que corroboremos la numeración con la cantidad de hojas, incluyendo los anexos gráficos. Aquellas hojas en las que no esté previsto el espacio para firmar con sello y firma, se deberá completar igual. De la misma manera, al haber un segundo profesional asociado a la tarea, aunque no esté previsto el espacio para ello, deberá agregarse el sello y la firma. Hay un nuevo rubro de datos de georreferenciación que será necesario completarlo solo en los casos en los que la mensura lleve visado del Departamento de Georreferenciación. Y la información que se va a volcar es la del dato del visado, número y fecha del visado. En aquellos casos, por ejemplo, en parcelas urbanas que no hayan llevado georreferenciación, este rubro queda vacío. El informe técnico, también llamado observación profesional, se va a completar con todos los datos que sean de la parcela en aquellos casos en los que sea necesario volcar información. Por ejemplo, en el caso de los legajos parcelarios, al no haber una comparación de la parcela con el título antecedente, puede dejarse vacío. Si hay alguna observación que creamos conveniente con respecto al dominio de la parcela, que sea necesario volcarse y que no sean las restricciones, se deberían volcar en el informe técnico. El rubro datos de contacto debe ser completado sí o sí. Podemos optar por poner el número de teléfono o el mail del profesional o ambas cosas, pero debe sí o sí figurar alguna de las informaciones. Cuando hacemos cédulas de PH debemos tener en cuenta la fecha de aprobación y dónde la volcamos. Cuando tenemos la descripción según plano, vamos a indicar partido, número de año y la fecha de aprobación del plano. En el caso que tengamos ratificación o correcciones, tenemos el espacio destinado para esa fecha. El espacio que dice fecha de aprobación del decreto es solamente para la fecha del decreto 947, no para ratificación ni corrección. Cuando se hacen correcciones de cédulas, debemos respetar el formato de la cédula origen. Si la cédula que vamos a corregir es anterior a la RN26, la corrección también deberá ser con el formato antiguo. Para poder hacer esto, en el CIAPA debemos ir al menú de utilidades, a configuración general, y dentro de la configuración general tildar la opción de cédulas RN26 en no. Esto nos va a permitir volver al formato antiguo de las cédulas para poder hacer la corrección. Si la cédula que se va a corregir es posterior a la RN26, deberá estar tildada esta opción en sí.